Nuevamente damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. También damos la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan en la transmisión. Sean todos bienvenidos y confortados con este último canto, porque fíjense lo que dice el Salmo 23. Versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. El único que puede confortar, llenar, dar la paz que sobrepasa todo entendimiento en este mundo se llama Jesús. Él es el único y Él lo ha prometido hacerlo. Y por eso nos invita a que vayamos a Él. La intención de esta reunión es que Jesucristo se lleve toda la gloria y toda la honra, pero que tú también lo conozcas, que tú también, si no conoces a Dios, lo conozcas. Son tiempos difíciles, muy difíciles. Yo creo que esta fue una semana... pues por decirlo menos impactante, ¿no? Para muchos de nosotros, si no es que para la sociedad en general, ¿no? Dos eventos muy lamentables. Primero, la pipa de gas que explotó y hubo muchos heridos y también fallecidos. Reflexionaba en la semana y decía, solamente Dios sabe si regresamos. Salimos a trabajar, salimos a estudiar, salimos a lo que salgamos y solamente Dios sabe si vamos a volver a casa con bien. Todas esas personas que lamentablemente fallecieron, entre ellos escuchaba que maestros, estudiantes, amas de casa, una abuelita, ellos nunca pensaron que no iban a regresar. Sin embargo, así de sencilla y frágil es nuestra vida. Así, que en un instante se termina. Y aquí lo importante es cómo estamos ante Dios. Porque si todas esas personas fallecieron y están bien o estaban bien ante Dios, pues están con Él. Y gloria a Dios porque están con Él. Y allá no hay más sufrimiento, no hay más lloro. Allá todo es hermoso y precioso al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no estaban bien ante Dios, ¿dónde están ahorita? Entonces, eso dice la Escritura que solamente Dios tiene la capacidad de sacar de entre lo vil, dentro de las tinieblas, lo precioso. Y parte de eso, de esa preciosidad que Él saca, es que nosotros que estamos vivos reflexionemos sobre lo que puede pasar en un instante. Y que esa reflexión y esa meditación nos lleve a los pies de Cristo. Otro evento importante es... y quizás un poco más distanciado para nosotros como mexicanos, pues fue lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Un activista que fue muerto por medio de una bala. Todo este asesinato causó gran revuelo en Estados Unidos, y no solamente allá, sino también entre la gente de todo el mundo que conocía qué hacía esta persona. ¿No? Es un político, sí, fue un asesinato político, pero no de cualquier político. Más que político, era un activista. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Por qué era tan conocido esta persona? Bueno, pues porque se paraba por la verdad. Tenía sus fundamentos en la Escritura. Era un cristiano. ¿Sí? Y él daba muchas conferencias alrededor del mundo en contra de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Pero algo tenía él, que dentro de todo, él era tolerante y escuchaba a todas las personas y debatía. Por eso se distinguía esta persona, porque tenía muchos debates, porque le gustaba escuchar a las personas que están dentro de este tipo de movimientos o que tienen esta ideología, que son partidarios de esta ideología, ¿no? Entonces él, por pararse por la verdad y ser honesto consigo mismo, pues fue asesinado.
Escuchaba y leía que en las balas y en el rifle que encontraron había inscripciones, y eran inscripciones en pro de la ideología de género. Entonces esto se puede catalogar como un asesinato de odio, de intolerancia, precisamente lo que este grupo reclama, tolerancia, cuando son intolerantes. Entonces, todo esto me hacía reflexionar de que estamos viviendo cosas difíciles, situaciones muy difíciles, donde ahora ya es más estrecho el camino del cristiano. Ahora ya vemos o podemos ver una persecución que ya tiene tiempo, pero que se está volviendo más estrecha. Y tarde o temprano nos va a llegar a todos. Pero ¿cómo vamos a responder? Y ahí está lo importante, ¿no? Ahí está lo importante. Todas estas situaciones que hemos vivido, en esta semana, han impactado a la sociedad. Y a nosotros como cristianos, pues también, porque nos hace ver algo. Cristo está pronto. Cristo no tarda. Cristo quiere que no te pierdas. Cristo quiere que te vuelvas a Él. Cristo te está haciendo un llamado para que reacciones y de una vez por todas vayas a Cristo. No a un movimiento, no a un pastor, a los pies de Cristo. ¿Sí? Entonces, son tiempos difíciles y empezamos. Se van a poner peor. Entonces, son tiempos de tomar decisiones y con la ayuda de Dios vamos a tomarlas. ¿Sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a hacer una oración. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús que hoy vengas y nos socorras. Hoy vengas, Señor, con tu poder, con tu Santo Espíritu y convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos tu asistencia, Señor. Ayúdame a mí a la exposición de tu palabra, Señor. Y ayuda, Señor, a toda persona aquí presente, Señor, a que te vea a ti. Hoy, Señor, te rogamos, reveles a los corazones el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dentro del ciclo que estamos escuchando, dentro de las excusas, pretextos, impedimentos que la gente muchas veces se pone para no buscar a Dios, hace 8 días veíamos. Entonces, retomando la enseñanza, hace 8 días veíamos que uno de los impedimentos que tiene el hombre para buscar a Dios es el miedo, ¿sí? El miedo al que dirán, el miedo a qué va a pasar, el miedo a fallarle a Dios, ¿sí? Y todo esto, pues estos miedos no nos dejan avanzar, porque el miedo es una emoción dada por Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que nos dejemos dominar por esta emoción, porque el miedo al final paraliza y ya no te deja avanzar. El miedo está para prevenir, para que tú te prevengas ante un peligro, ¿no? Por eso Dios puso el miedo en nosotros, el temor, no para que nos dejemos dominar por él, porque vuelvo a repetir, el miedo te paraliza y ya no haces nada. En lo físico y en lo espiritual es lo mismo. El miedo es un impedimento para buscar a Dios. Sin embargo, Dios dice, confía en mí. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra y sus promesas para vencer esos miedos y nos lleva a la confianza y a la fe en Él. De manera que como un niño chiquito, cuando se agarra de la mano de su padre, ese niño se siente confiado. Ese niño siente la protección del papá. De esa misma manera Dios quiere que creamos en sus promesas. Y que pase lo que pase y veamos lo que veamos, siempre tengamos la mirada en Él. Porque Él no nos falla. Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para fallar. Si Él prometió, Él dijo y hará. ¿Sí? Entonces, otro de los impedimentos que tiene el hombre, y muchos de ellos
son puestos por nosotros mismos. Y Dios tiene, y Dios sabe, y nos ha dado la libertad y el poder de vencer esos miedos, esas excusas, esos pretextos. Hoy lo que vamos a ver con la ayuda de Dios es el apego al pecado. ¿Por qué el hombre no busca a Dios? Porque tiene un impedimento muy grande. Está apegado al pecado. Bueno, ¿qué es el apego? Les voy a leer la definición de apego. El apego al pecado es la persistencia del deseo o la atracción hacia un acto pecaminoso, incluso cuando se evita o se confiesa, porque el alma se niega a renunciar a él. Un punto bien importante, el alma, tu corazón, se niega a renunciar al pecado. Significa que la persona no detesta el pecado, sino que a pesar de la culpa o el conocimiento de su maldad, se aferra a él y planea repetirlo. Este apego, también conocido como apego desordenado, crea una barrera entre el pecador y Dios, obstruyendo su visión y alejándolo de la vida espiritual. El apego distorsiona el corazón, obstruye la visión hacia Dios y crea una barrera entre el alma y su Creador. El apego al pecado, entonces, podemos entender que es el gusto, a pesar de que sabemos de que el pecado me va a llevar a la muerte, a pesar de que sabemos que el pecado es lo único que me separa de Dios, hay gente que con ese conocimiento y ese entendimiento sigue pecando. Aquí, ¿cuántas veces hemos predicado en contra del pecado? Cada 8 días. Arrepiéntete, deja de pecar, acércate a Dios. Ese es el centro de la palabra. Ese es el centro del Evangelio. Bueno, entendiendo que el centro es Cristo, obviamente. Pero ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntete. Hemos visto que el primer mensaje que dio Jesucristo es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo estamos viendo. ¿Qué pasó en la semana? El reino de los cielos se acercó para todas esas personas. ¿Y dónde están ahorita? Solamente Dios lo sabe. Estamos esperando a Cristo que venga en las nubes, que venga por su iglesia, pero vino antes por esas personas y puede venir por ti y por mí antes de que Él venga por las nubes. Y el reino de los cielos se acercó. ¿Y cómo estamos ante Él? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Él? Imagínate que hoy venga por ti. Y tú sabes y has escuchado que el pecado te separa de Dios. Pero hoy viene Jesucristo por ti y te encuentras frente a Él. ¿Qué le dirás? Yo creo que Jesucristo simplemente te preguntará, ¿por qué no quisiste? ¿Por qué no creíste? ¿Qué le diremos? Podemos decir muchas cosas, podemos decir muchos pretextos, decir muchas excusas, decirle a Dios todos estos impedimentos, pero Dios, ¿qué nos dirá? Te di el poder de decidir, te di el poder de decidir por mí y tu apego al pecado fue mayor. Imagínate, qué tremendo porque ahí ya no tendremos oportunidad, qué tremendo porque ahí ya no hay vuelta atrás, ahí seremos juzgados. Hay personas que tienen mucho amor por su vida pecaminosa y están apegadas al pecado. Hay personas que el apego es tanto que se creen perfectas, se creen sin pecado. Y por más que les digas cuál es la voluntad de Dios, por cuanto tienen un velo en los ojos, no lo pueden entender.
Y les das argumentos y les dices, y no pasa nada, porque están cegados por su amor a la maldad y al pecado. Proverbios 30:12, por favor. Proverbios 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que es limpia, es santa, es perfecta ante su propia opinión? Pero cuando se confrontan con la Escritura, sus ojos están velados, no lo entienden, no lo comprenden. Y la Biblia dice que no lo comprenden porque son carnales. Y lo carnal no comprende lo espiritual, porque chocan, porque son contrarios. Y esta gente, ¿cuánta gente conocemos que se creen sabios, se creen limpios en su propia opinión? Pero dice, no se han limpiado de su inmundicia. ¿Cómo? ¿Cómo podrán ser limpios si siguen pecando? Si siguen en su maldad. Están engañados. Están engañados porque hay un apego, una costumbre, un gusto, un placer por el pecado y la maldad. Y Dios dice, despierta. Despierta, porque la paga del pecado es muerte. Si tú eres un pecador, por más que hagas mandas, por más que hagas sacrificios, por más que ores y reces y no dejas tu pecado, no podrás entrar al reino de los cielos, ni tú ni nadie. Por eso la Escritura es clara. Yo creo que este accidente que pasó nos movió a todos. Todos nos lamentamos. Mucha gente no cristiana anda en los hospitales, repartiendo comida, repartiendo café, llevándoles una palabra de aliento y consuelo. ¿Cuánto más el cristiano tiene que estar ahí? Y gracias a Dios hay verdaderos cristianos también ahí, que Dios los ha llevado, que van y comparten una palabra, que van y comparten un folleto, que van y comparten y dicen, Jesús es el único que te puede consolar. Pero es un evento lamentable. Este y el que les digo, pero del asesinato en Estados Unidos. Pero de cuántos casos no nos enteramos. ¿Cuántos casos semejantes habrá en el mundo y estarán pasando en el mundo? Porque si nos enterásemos de todos, imagínate, qué abrumador sería para todos nosotros. Solamente Dios tiene el poder de venir y salvar. Solamente Dios tiene el poder de venir y consolar. Solamente Dios tiene el poder de venir y limpiarte y hacerte de nuevo. Solamente Dios. Y Dios, por medio de estas situaciones que están pasando, quiere que lo volteemos a ver. Quiere que tomes una decisión. Quiere que tomes conciencia que la vida del hombre es efímera, es un instante. Y que podemos fallecer de miles de formas. En cualquier momento. Somos muy frágiles como seres humanos. Y Dios, dentro de todas estas tinieblas, dentro de toda esta oscuridad que está pasando, quiere que tú veas su luz. Quiere Él sacar lo precioso dentro de lo vil. Y lo precioso se llama Jesucristo. Y quiere que tú lo veas. Quiere que tú corras a los pies de Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida, no hay otro más. Si queremos llegar al cielo, Él es el camino, no hay más. No hay religión que te salve. No hay gurú, no hay filosofía que te pueda salvar, solamente Jesús. No hay creencias, no hay tradiciones, no hay rituales que te salven, solamente Jesucristo. Y qué importante es entonces que tú medites y reflexiones. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Si vas a seguir teniendo ese apego al pecado, entonces, Jesús, ¿qué te puede decir?
¿Quieres mucho tu apego? ¿Quieres mucho tu pecado y tu maldad? Bueno, pues entonces tú escogiste el lugar eterno donde estarás. Pero si hoy te paras por Cristo y meditas y reflexionas y pides el socorro de Jesús y le clamas a Jesús, Él está dispuesto a ayudarte. Y Él está dispuesto a sacarte del hoyo en el que estás. Y está dispuesto a limpiarte. Y está dispuesto a hacerte de nuevo, una nueva criatura. Pero solo necesitas desearlo. Porque empezamos a ver este tipo de noticias y pues está escrito que las cosas iban así, iban a ser así, e iban a empeorar. O sea, no lo ignoramos, está en la palabra. Pero entonces yo te pregunto, si no tomas una decisión hoy, ¿qué más necesitas ver? ¿Qué más necesitas esperar? ¿Qué te puede hacer ir a los pies de Jesús? Imagínate que estás sumido en los vicios. Imagínate que estás esclavizado al vicio, a la maldad, a la amargura, a la envidia. Si aquí vives así y estás conforme, entonces tendrás una vida eterna llena de cosas peores y de la cual ya no hay salida. Pero si hoy tú meditas y reflexionas y dices, estoy harto de esta vida, estoy harto de esta vida miserable sin Dios, hoy quiero voltear a Cristo Jesús, vuelvo a repetir, Jesús está dispuesto. Pero tú decides, sigues apegado a tu pecado y a tu maldad y aguas. Porque podemos decir, yo no miento, yo no robo, yo no envidio, yo no estoy amargado, yo no adultero, yo no he matado. Pero si tú no has volteado a ver a Cristo, si tú no te has decidido por seguir a Cristo, entonces cuídate mucho de la incredulidad, porque la incredulidad también es un pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú puedes tener mucha palabra, tú puedes entender mucho, pero si tú no has decidido por algo, por lo que tú quieras, entregarte a Cristo, quizás es porque no has creído. Y se va a ir al infierno el mentiroso, pero también el incrédulo. Se va a ir al infierno el amargado, el envidioso, pero también el que no ha creído. Y si nosotros estamos aquí, y cada 8 días Dios te habla y Dios te habla, y aparte lees tu Biblia en la semana, y Dios te habla y Dios te habla, y no has tomado una decisión, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque hemos visto este accidente donde gente murió y no regresó a casa. Dios, lo vimos la semana pasada y fue nuestra premisa, la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que en este grupo de los que estamos aquí, Él se va a encontrar gente que le creyó y gente que no le creyó. No hay más. Somos aquí 100, somos más de 100, los que seamos. Aquí Dios sabe quién le cree y quién no. Y también Dios sabe quién no cree, pero sí va a creer. ¿Y quién cree? Y lo lamentable es que deje de creer. Entonces, Dios no está jugando, pero tampoco el diablo está jugando. Imagínate lo que vivieron esas personas. Vivieron un infierno en vida, en esta tierra. Un infierno. Y si no se encontraron bien ante los ojos de Dios, siguieron un infierno eterno. Entonces, Dios quiere que reflexionemos y meditemos, porque la vida se nos va en un instante. ¿Y qué cuentas entregaremos a Dios?
También hay personas que se ponen este impedimento, cualquiera que sea. No creo. ¿Quién dice que es verdad? ¿Quién ha ido y quién ha venido y ha testificado que hay un cielo o hay un infierno? Y muchas excusas como esas te van a dar. Pero detrás de todo eso hay un pretexto, hay una excusa para seguir apegados a su maldad, porque aman mucho su pecado. Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tendrá excusa. Y esto principalmente es para la gente que no cree, la gente atea, ¿no? ¿Quién me demuestra que Dios es real? Vimos todo un ciclo sobre la ciencia, sobre la veracidad de la Biblia, dando evidencias de que científicas sustentadas en el estudio de que Dios es real. Y bueno, aquí la Biblia no lo dice bien claro. Las cosas hechas dan testimonio de la creación de Dios. Porque ¿cómo te explicas de tanta perfección? Ve tu cuerpo, cómo funciona. Está enfermo, sí, quizás, pero sabemos y entendemos que las enfermedades son causa muchas veces de nuestros malos hábitos. Y no perdamos de vista que estamos en un mundo caído. Pero ve cómo funciona una célula de tu cuerpo. Ve al cosmos. Hay perfección. Ve en un microscopio. Hay perfección, no hay desorden. Entonces, ¿cómo la gente dice que no hay Dios? Si la misma naturaleza, la misma creación da testimonio de que hay Dios. Nos ha diseñado de una manera perfecta. Y la naturaleza está creada de una manera perfecta, de modo que podamos vivir en ella. Sin embargo, la gente está tan apegada a su pecado que dice, no hay Dios. No hay Dios. ¿Por qué? Es un pretexto. Quiero seguir en mi maldad y en mi pecado. Dice el versículo 28, ahí mismo de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un riesgo en mantenernos en incredulidad. También por medio de este versículo podemos entender que Dios, y lo dice en su palabra, no contenderá con el hombre por todo el tiempo, sino que Dios mismo tiene un límite y Él mismo se pone un límite, y lo vemos aquí. No tienen en cuenta a Dios y Dios mismo los entrega a una mente reprobada, como si Él dijera, haz lo que quieras. Ya te hablé, ya te dije, ya te di ejemplos, ya te di ciclos enteros para que tú creas, y aún así no quieres creer, amas mucho tu pecado. Entonces Dios dice, haz lo que quieras. Y te entrega a una mente reprobada. Fíjate qué delicado. Ya está reprobado ante los ojos de Dios. Fíjate qué tremendo. Porque Dios dice, bueno, no me quisiste. Entonces yo creo que no quieres estar conmigo toda una eternidad. Vive tu vida. Haz lo que quieras. Ya no contenderé contigo. Imagínate qué tremendo. Y todo por estar apegado a este mundo. Y no en este mundo en general, sino a la maldad y el pecado de este mundo, a lo mundano de este mundo. Imagínate al alcohólico
¿Yo dejar de tomar? ¿Yo voy a ir a congregarme? Si está re buena la fiesta. Si me van a decir que deje de tomar. Si me van a decir que bailar es pecado, si me van a decir que el cigarro lo tengo que dejar, ¿para qué voy ahí? Mejor sigo mi vida. Fíjate qué lamentable. Porque ignoran, o peor aún, saben a lo que se enfrentarán en una eternidad. Y aún así, ya son insensibles. Y todavía hay quien dice, y yo creo que lo has escuchado, pues en el infierno va a ser fiesta, en el infierno va a estar este artista, va a estar el otro, va a estar esto, y vamos a bailar, y vamos a cantar, y vamos a... Imagínate qué tremendo, cuando la Biblia dice que será el lugar de sufrimiento eterno. Pero la gente está cegada. Pero hoy Dios quiere quitarte esa venda de los ojos. A ti que estás aquí. A ti que viniste a este lugar. Porque su voluntad es que no te pierdas, sino que te arrepientas, sino que dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer lo bueno, sino que ahora vivas para Él y le des toda la gloria y la honra a Él, porque ese es el todo del hombre, dice el libro de Eclesiastés. Pero bueno, está en ti, la decisión es tuya. Nahum 1:3, por favor. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios existe, Dios es real, y no tendrá por inocente al culpable, porque Dios es justo. Dios es justo, no es un juez corrupto, al cual lleguemos ante Él y tratemos de corromperlo, como se corrompen los jueces de este mundo, como se corrompen o corrompemos nosotros también las autoridades de este mundo. Dios no es hombre, Dios es santo, Dios es limpio y es puro, y no puede ser injusto, no se puede corromper. Entonces dice aquí la Escritura que no va a dar por inocente al que es culpable. Porque ya tuvimos la oportunidad en este mundo, en esta vida, de tomar conciencia de Dios, de tomar una decisión. El mundo o Dios, el pecado o la santidad que Dios me pide. Aquí escogemos, aquí tomamos la decisión. Entonces llegamos ante Él, ¿qué le diremos? Escogimos esta vida, escogiste la vida de maldad y de pecado, entonces ve a morar con el padre de pecado. No dará por inocente al que es culpable. Hay personas también que no tratan de excusarse, sino que ya libremente practican el pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque les gusta mucho su pecado y su maldad. Juan 8:34, por favor. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si practicas mucho el pecado y no puedes ser libre, es porque eres esclavo del pecado. Y esta gente, sabiendo la voluntad de Dios, o tú que estás aquí, sabiendo la voluntad de Dios, sigues con el pecado, a sabiendas que lo único que te aparta de Dios es el pecado, entonces, ¿qué más puede hacer Dios si tú no quieres? ¿Qué más
podrá hacer. Por supuesto que es Dios y puede hacer muchas cosas, pero Él va a respetar tu voluntad. El esclavo no tiene voluntad. El esclavo sirve a su amo. El esclavo no tiene voluntad, no piensa. Entonces aquí Dios nos dice de una manera muy clara que si tú, a pesar de que sabes que el pecado te aparta de Dios y sigues en tu pecado, es porque eres esclavo. Pero Jesús, solamente Jesús, tiene el poder de venir a liberarte. Tiene el poder de cortar las cadenas que nos tienen atados al pecado. Pero volvemos a lo mismo, depende de ti. Depende de ti. Yo, como padre, yo no puedo heredarle la salvación a mis hijos. Ellos tienen que tomar su decisión. Y mi responsabilidad es llevarlos a los pies de Cristo. Lo mismo pasa con todos nosotros. El pastor, el ministro, el predicador, por más santo que sea, no puede compartirte su santidad. No te la puede heredar. No te la puede dar. Solamente Jesús es el que viene y te la da. Solamente Jesús es el que viene y corta las cadenas. Pero es redundante, pero es la realidad. Todo está en ti. Todo es de que tú quieras tomar una decisión. Todo es de que tú decidas si le crees o no le crees. Estas personas, por cuanto son esclavos, no tienen fuerzas para buscar a Dios. Y muchas veces ni quieren buscar a Dios. Estas personas, estando esclavizadas al pecado y a la maldad, piensan que son felices. Piensan que son libres, pero no se dan cuenta que están esclavizados. No se dan cuenta que están sirviendo a un amo cruel. No se dan cuenta que están aprisionados por el diablo y creen que son libres. Se dan cuenta que están encadenados. Primera de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que te ofrece este mundo es pasajero. Lo que te tiene atado, los placeres pecaminosos que te tienen atado a este mundo son pasajeros. Tú te vas a morir y ahí se quedan. Lo que hiciste, hiciste. Lo que practicaste, practicaste. Ahí se quedó. Pero si amas mucho tu pecado y tu maldad, eso es lo que no te deja avanzar. Entonces, muchas veces pensamos que Satanás es el culpable de todo, y sí. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque en nosotros está el poder de decisión. Y a veces la gente dice, es que no puedo avanzar, no puedo encontrar mi salvación, no me puedo convertir a Dios porque estoy en una lucha tremenda con Satanás y me tiene atado y no me deja. Y eso es una realidad. Pero el momento que tú clames a Dios, el momento que con todo tu corazón busques el perdón y busques dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, y en ese momento tú le clames a Dios, Dios te va a liberar inmediatamente. Dios va a venir y va a cortar las cadenas inmediatamente. Pero todo depende de ti y no del diablo, porque la decisión es tuya. Pero está en ti cambiar de amo. Dos amos.
Uno cruel y no tiene misericordia. Y el otro, Dios, es un amo amoroso, pero justo. De tal manera que no va a dar por inocente al culpable. Pero se ama mucho la maldad. Se ama mucho a lo que este mundo ofrece. Se ama mucho el esposo adúltero. Ama mucho a su amante. Se ama mucho los vicios. El alcoholismo, el cigarro, las drogas. Se ama mucho la mentira, la amargura. Se ama mucho la incredulidad porque eso me mantiene alejado, apartado y justificado para no buscar a Dios. Se ama mucho lo mundano de este mundo. Y por eso es imposible buscar a Dios, porque no lo amas. No se ama a Dios. ¿Y cómo vas a buscar a quien no amas? Porque tú buscas a quien amas. Si eres casado, ¿a poco no hacías todo lo posible por buscar a tu amado o a tu amada? Por pasar tiempo con él. Y a veces hicimos cosas que ni debíamos cuando no éramos cristianos, con tal de estar con la persona que amamos. Es lo mismo con Dios. Si no amo a Dios, pues no me voy a acercar a Dios. Pero si yo amo a Dios, voy a buscar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas y sobre todo impedimento y sobre toda excusa y sobre todo pretexto, porque vuelvo otra vez al accidente, porque no sé cuándo voy a morir, ni cómo y ni cuándo. Entonces, qué importante es estar preparados siempre. Por eso el llamado de Dios es: deja el pecado, porque no sabes cuándo vas a morir. Deja el pecado y santifícate, porque no sabes cuándo vas a morir. Ni siquiera sabemos si dormimos y despertamos. Ni siquiera tenemos ese poder de entender y comprender si vamos a amanecer. Por eso Dios nos lleva a una vida de santidad, para que el día que muramos, como muramos, vayamos con Él. Y no de una manera mística, sino de una manera certera, porque Dios es veraz. Y Dios mismo se encarga de decirte cómo estás ante Él. Porque no se trata de una creencia, no se trata de que quizás vaya o no al cielo. Se trata de creerle a Él, de creer en su palabra. ¿Por qué más la gente no busca a Dios? Otro impedimento para no buscar a Dios es la falta de amor hacia Él. Dios básicamente nos pide algo: que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En pocas palabras dice: ama a Dios con todo tu ser, con toda tu existencia. Vuelvo a repetir: tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Todo tú dice: ámame con todo tu ser, con todas tus fuerzas, ámame. Cuando una persona ama así a Dios, inmediatamente Dios le hace entender a esa persona que es hijo. Porque Dios nos da testimonio por medio de su Espíritu que somos hijos.
Y Dios es un Dios Padre, es un Padre amoroso, que no nos deja en la incertidumbre, no nos deja en la confusión. Por lo tanto, Él mismo se encarga de hacernos sentir como hijos. Y esto es bueno para que nosotros todos aquí nos escudriñemos. ¿Verdaderamente soy su hijo? ¿O creo que soy su hijo? ¿Verdaderamente vivo como Él me pide vivir? ¿O creo que estoy haciendo lo que Él dice? Pero en la palabra de Dios no hay confusión. La palabra de Dios es clara. No puedo yo tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Dios. Porque dice su palabra que si estoy en medio y estoy en una tibieza, Él me va a vomitar de su boca. Por lo tanto, me llama a ser frío o caliente. Pero en medio voy a ser vomitado. Porque en medio vivimos una hipocresía. En medio decimos decir algo que no somos. En medio decimos somos cristianos, pero vivimos como hijos del diablo, pecando. Y lo peor de todo, dando mal testimonio a las personas, apartando a las personas de Dios. Porque la gente cuando ve a un cristiano dice, hay algo en su vida. Y yo quisiera eso que ese cristiano tiene. Pero también dice, ese se dice cristiano, pero hace lo mismo que yo o cosas peores. Entonces mejor me quedo como estoy. Y apartamos a la gente de Dios. Por eso dice la Escritura, dice Dios en su palabra, ámame con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y si hoy tú no amas a Dios, pídele a Dios que te enseñe a amarlo por sobre todas las cosas. Porque Él está dispuesto. Como aquel como aquel leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, límpiame, Señor. ¿Y Jesús qué dijo? Quiero. Se limpió. Ese leproso quiso ser limpio. Otra persona en algún otro momento le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. De esa misma manera nosotros podemos acercarnos a Dios. No creo, pero ayúdame a creer, Señor. He vivido engañado, ayúdame a vivir en santidad. Porque volvemos al principio de la semana pasada. Su voluntad es que nadie se pierda. Y como Él quiere que nadie se pierda, va a darte todos los elementos y todas las herramientas para que no te pierdas. De manera que si te falta fe, pídesela. De manera que si te falta fuerza de voluntad, pídesela. De manera que si te falta amor por Él, pídeselo. Pídeselo, porque Él te lo va a dar. Él te lo va a dar porque Él no es injusto. Él no es injusto, Él es justo y te ama. No te va a dejar así si tú se lo pides. Pero si tú hoy no se lo pides, entonces Él también va a decir, pues no quieres. Y a la fuerza, Dios no quiere a nadie. Quiere que vayamos por Él, por quien es, porque Él es Dios. Juan 14:15. Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Podemos decir y andar por el mundo creyendo y diciendo que amamos a Dios.
Pero esto, la obediencia, el guardar los mandamientos, es el fruto que Dios quiere en todo aquel que diga que lo ama. Porque si decimos amar a Dios, si con nuestra boca andamos por el mundo diciendo amamos a Dios y amo a Dios y hago esto y hago el otro, pero no hago su voluntad, entonces mi amor es falso. Porque el que me ama, dice la Escritura, guarda mis mandamientos. De manera que Dios mismo nos da esas herramientas para escudriñarnos. De nada nos sirve andar por el mundo diciendo amo a Dios si lo que hago no manifiesta lo que digo, si no soy congruente con lo que pienso y con lo que hablo. Imagínate que tú andas por el mundo predicándole a las personas que Dios es real, que Jesús murió por nosotros, que el pecado nos aparta de Dios, pero que esa persona a quien tú le predicas vea algo totalmente diferente. Imagínate que le estás predicando a alguien y ese alguien se dé cuenta que tú no amas a Dios, sino qué tal que amas al dinero. ¿Qué tal que amas a otra mujer que no es tu mujer? ¿Qué tal que amas más tu trabajo? ¿Qué tal que amas más tu escuela, tus estudios? Y todas esas cosas son lícitas, no hay que confundirnos. Dios no está en contra de eso, salvo el pecado, ¿no? Porque sí mencioné a las amantes, ¿no? Pero la escuela, el trabajo, es necesario que trabajemos y estudiemos. Pero si lo ponemos en primer lugar, antes que a Dios, eso es justo lo que nos aparta de Dios. Entonces no lo amamos. Porque si amamos a Dios, entonces dejamos todo, y nos entregamos a Él. Y entonces tu vida cambia, y ahora Cristo Jesús es el centro de tu vida, y todo gira alrededor de Él. Señor, ¿qué quieres que estudie? A los jóvenes. Señor, ¿cómo te honro con mi trabajo? ¿Estoy en el trabajo correcto? Y si no, cámbiame, Señor. Llévame a donde yo te pueda servir. Señor, ¿estoy actuando bien? Señor, esto. Señor, el otro. Señor, aquello. Ahora Cristo es el centro de tu vida. Eso es amar a Dios. Tengo mis reuniones como cristiano y puedo, no falto. Hoy domingo me paro temprano. Es el día del Señor, es el día de reposo. ¿Qué más podemos hacer hoy? Es el día en donde Dios me habla por medio de una reunión, por medio de su palabra, por medio del predicador, por medio de un hermano. Hoy preparo mi vida desde temprano para ir a la reunión y ser el primero en llegar. Porque no voy a escuchar a un hombre. Voy a ver qué Dios tiene para mí. ¿Qué tiene hoy Dios para mí? Porque lo amo, porque tengo esa hambre de su palabra. Pero bueno, si no lo amo, pues entonces, bueno, y a mí me pasó así. A mí me pasó. Yo cuando me empecé a congregar, obviamente yo no amaba a Dios. ¿Y saben lo que yo hacía? Yo llegaba a las 12, porque a mí no me gustaba la alabanza. Yo no entendía que la alabanza no era para mí, y no tenía que gustarme a mí. La alabanza es para Dios y tiene que gustarle a Dios, ¿no? Sin embargo, yo decía, no. Y luego ya le pedí perdón a la hermana, no está aquí con nosotros, está en otro lado, pero la hermana que cantaba, yo decía, hijo, que la callen. Cuando yo conocí a Dios, yo le pedí perdón a la hermana. Pero yo no amaba a Dios. Por eso las cosas de Dios no las tenía yo en cuenta, pero ahí estaba congregándome. Pero Dios vino a mi vida, me cambió, me transformó y me hizo entender muchas cosas. Y ahora te puedo decir algo.
amo a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí está mi esposa, y ella lo sabe. Y si tú le preguntas a mi esposa a quién ama más, ella te va a decir a Dios. ¿Amo a mi esposa? Sí, pero no más que a Dios. ¿Ella me ama a mí? Sí, pero no más que a Dios. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no es fácil. ¿Tienes hijos? Dios te dice, ámame más a mí que a tus hijos. Y no es fácil. Pero si tú le crees a Dios, Él lo hace más fácil. Él te da la fuerza. Porque crees y crees en sus promesas, en su palabra. Y dice que Él solamente tiene pensamientos de bien para el hombre. Y en eso confío. Y en eso confía el cristiano. Y Dios hoy quiere que tú confíes en Él. Porque la vida pasa en un instante. Hoy estamos y mañana no sabemos. De tal manera que dice también la Escritura que hoy es el día de salvación. Así que si tú le crees a Dios, hoy Él te está esperando. Y hoy quiere Él que vayas a Él en arrepentimiento, con el entendimiento y la razón, no de una manera mística o fanática, sino con el entendimiento de que hay una eternidad. Y allí estaremos, creas o no creas, creamos o no. Y aquí es el lugar donde escogemos dónde pasar esa eternidad. Vamos a dejarlo hasta aquí por lo que les comenté al principio. Y si Dios permite, el próximo domingo terminamos esta enseñanza. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, porque no nos has dejado ciegos, no nos has dejado huérfanos, nos has dejado a tu Espíritu, nos has dejado tu palabra que nos lleva a toda verdad, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Si Dios permite, nos vemos aquí el próximo domingo. Dios los bendiga a todos.